Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todas y a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este seminario que es organizado por New Capital Securities para todos ustedes. Es un seminario gratuito, de libre acceso, y todos quedan grabados para que ustedes posteriormente puedan reverlos o compartirlos con otras personas que estén interesadas en aprender sobre estos temas. Esta noche hemos elegido un tema muy interesante porque vamos a estar hablando de las tasas de interés de Estados Unidos. Podemos también ver las del mundo, ya para estar un poco más en contexto, pero lo principal que queremos hacer con esta información es hacer foco en lo que se espera para el oro como activo en el cual uno suele, por supuesto, hacer sus inversiones en compra o en venta. Así que en base a las tasas de interés y este contexto vamos a estar haciendo foco principal en el oro esta noche, ¿sí? Así que veremos noticias, algunos tips, veremos si tenemos alguna oportunidad para hacer alguna entrada o alguna que quizás se haya dado antes y le estemos dando seguimiento. Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen ahí en la imagen alguna de mis redes para que también me escriban o me sigan, más que todo para ver las publicaciones que voy realizando, para estar siempre al tanto de toda la información, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces. Lo que tenemos que hacer primero es ponernos en contexto de qué es lo que está sucediendo y obviamente ver el gráfico del oro. Así que vamos a primero ponernos en contexto de todo lo que viene sucediendo a nivel económico, ¿m? Para ver cuáles serían los efectos en los activos financieros que queremos analizar, ¿sí? Obviamente, más allá de que el oro es el protagonista, no podemos dejar de hablar del dólar y tampoco de las bolsas. Van todos más o menos de la mano, están muy asociados el movimiento de uno con el movimiento de otro, así que tenemos que hacer una visión bien general, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con el calendario económico, que lo tenemos acá abajo. ¿Mm? Acá tenemos el resumen del calendario económico, donde se han publicado ciertos datos el día de hoy y también otros que se venían publicando anteriormente. Y aquí con la sección introducción. ¿Qué tenemos hoy en el calendario que fue muy relevante? Que es toda la información con respecto, sobre todo, lo que es el mercado laboral. El día de hoy en Estados Unidos se publicó el cambio de empleo no agrícola, el ADP. También se publicaron las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Se publicó después el PMI de servicios, el PMI no manufacturero y la encuesta de ofertas de empleo, ¿sí? Por otro lado, también se publicaron los inventarios de petróleo, pero eso ya pertenece, digamos, a otro rubro. Pero básicamente los otros están relacionados con o la producción o con el empleo. Entonces, están relacionados principalmente con lo que es la actividad económica, tanto en producción como en empleos, ¿sí? O demanda de empleos. Vamos a ver cómo salieron estos datos, ya que el tema del empleo viene siendo un foco de atención para los inversores porque hasta ahora se mantiene muy sólido. No hay problemas graves de desempleo y tenemos que saber que la tasa de desempleo se publica mañana, ¿sí? De paso se las voy mostrando para que la tengan en consideración. Mañana viernes, ¿en qué horario se va a estar publicando ese dato? A las 7:30 am, horario de Perú. Acá lo tienen, ¿sí? Tasa de desempleo y también se van a estar publicando las nóminas no agrícolas para continuar, digamos, completando con estos datos, los datos de hoy, para tener una visión bien global de lo que es el empleo o el desempleo en Estados Unidos, ¿sí? Con respecto a los datos de hoy, podemos ver brevemente, porque no queremos hacer tanto hincapié en esto, ya que el tema es otro, pero les puedo ir mostrando con respecto a la creación de nuevos puestos laborales,
que tenemos por acá, que ha sido un número positivo, interesante, y las peticiones de subsidio por desempleo que también han aumentado, ¿sí? Así que vamos a quedar a la espera de los datos de mañana, que son mucho más relevantes. Pero básicamente sepan que en líneas generales el mercado laboral todavía está bastante sólido y no está generando focos de preocupación, como si otras cosas lo están generando ya. Así que vamos a ir de a poco concentrándonos en el dato de mañana, ¿sí? Así que eso ha sido principalmente lo que ha ocurrido el día de hoy y se hace mención en el boletín sobre esto, ¿sí? Que está aquí. En la primera sección de introducción sería la noticia número 4, donde dice que las nóminas privadas estadounidenses aumentaron más de lo esperado, ¿sí? ¿Y esto qué indica? ¿Sí? Que el mercado laboral todavía se mantiene fuerte pese a que hay crecientes riesgos de recesión, ¿sí? Que eso los tenemos a esos riesgos cada vez más altos, derivados, por supuesto, de las tasas de interés. Así que más allá de esto, las nóminas están fuertes. El mercado de empleo está sólido, ¿sí? Vamos a ver cómo evoluciona la tasa de desempleo mañana, que actualmente está en 3.7. Y se espera, volvemos a el día viernes, se espera que se mantenga igual, es decir, que no haya cambios, que no aumente el desempleo. Vamos a ver si esto realmente sucede o si no. En el caso de que el desempleo aumente, significa que estarían reflejando ya algunos problemas en este mercado. En el caso de que no suceda nada o se comprima, se achique este número, seguiría mostrando un mercado todavía súper fuerte y que tiene mucha potencia para soportar más subidas de tasas. Eso es lo que ustedes tienen que ver entre líneas, ¿sí? Con respecto a el empleo. Y con respecto a lo que es el PBI o lo que es el crecimiento de la economía. Mientras estos datos salgan positivos, es decir, que muestren que hay crecimiento económico, que el empleo se mantiene fuerte, ¿eso qué significa? Que la Fed tiene más lugar para subir más las tasas. Las puede subir más y más. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que la economía se la está aguantando, que tiene la espalda fuerte para soportar tasas altas todavía. Ahora, en el caso de que cualquiera de estos dos datos, tanto empleo como PBI, o datos que reflejen la producción y la salud de la economía, si salen negativos, es decir, que muestran que se están reduciendo estos números, significa que la economía está resintiéndose. Entonces, eso no daría lugar o tanto lugar a que la Fed suba las tasas, porque debería ver que hay otro problema que está surgiendo además de la inflación. Debería quizás repensarlo, por eso pongo el signo de preguntas, y ver qué hacer. Lo decidirán en el momento que esto ocurra. Así que, por ahí, un dato positivo, que obviamente es muy bueno para la economía, es excelente que una economía de cualquier país tenga el empleo sólido. Es excelente que el PBI crezca, pero en esta situación indica que la Fed tiene lugar a seguir subiendo la tasa las veces que quiera hacerlo. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que tienen que saber con respecto a este dato. Bien, hay algo que también les quiero mostrar, que está disponible aquí en mi Instagram, que se llama esta red Emilia-Trader, es mi cuenta, me pueden buscar. Y he subido el día de hoy un breve resumen sobre lo que se mencionó en las actas de la reunión del FOM, en la última reunión que tuvo todos los miembros y obviamente el presidente de la Fed, Jerome Powell, en junio del 2023. Entre el 13 y el 14 de junio, cuando se resolvió mantener la tasa igual, se redactaron actas de lo sucedido y de lo hablado en esa reunión. Nada más que se publica con un mes de atraso, ¿sí? Se publica después. Entonces, les voy a mostrar entre líneas qué es lo que se ha dicho en estas actas que se han publicado y para que ustedes vean cuál es el futuro de la economía. Y en base a eso sabremos hacia dónde iría el dólar y por ende
hacia dónde iría el oro, que es el tema central de esta noche. Por eso es que les hago toda esta introducción para que ustedes entiendan el porqué de mis conclusiones, ¿sí? Y obviamente, si alguno de ustedes tiene una opinión diferente o ve otra perspectiva, estaría genial que me la puedan escribir al chat, así podemos compartir diferentes puntos de vista, ¿sí? Porque aquí lo que estamos haciendo es análisis y el análisis puede ser visto también desde otras aristas, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Es muy poquita la información porque traté de ser bien precisa, porque básicamente lo que se dijo es más o menos esto, de una forma bien sencilla. ¿Qué dicen? Las actas de la reunión de política monetaria de la Fed, que se celebró en junio, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, es decir, tanto Jerome Powell como en las actas, confirmaron. ¿Qué han confirmado? Como bien dice acá, que habrá más tasas altas durante este año. Es decir, que las van a seguir subiendo. Habrá más alzas de tasas de interés este año. Recuerdan que hace un tiempo se venía hablando de que la Fed, hace tiempo ya, hace mucho, que se viene esperando que la Fed deje de subir las tasas, que llegue a la última fase de su vida. Y bueno, y el mes pasado la mantuvieron igual, la mantuvieron en 5,25. Pero ahora han dicho que esperan subirla más. O sea que olvidémonos de que 5,25 sea el máximo. Bien. ¿Qué pasa? Las autoridades monetarias anticipan que la Fed mantendrá una política monetaria como una política monetaria restrictiva. Porque recordemos, y ellos mismos lo vienen diciendo hace mucho, el objetivo es hacer frente a la inflación que aún no está en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo deseado? El famoso 2%. Así que como ellos ven que todavía están lejos del objetivo, van a seguir ajustando. ¿Y qué otra cosa ven? Que el empleo está fuerte. Entonces, si el empleo no se ha resentido, tenemos todavía gasolina para subir tasas. ¿Sí? Ahí vamos a ver el dólar, que lo menciona aquí Alexandra, ¿sí? Vamos a ver también ese activo porque el oro depende mucho del dólar, ¿sí? Así que digamos que el factor sobre el que más se están centrando es que el empleo y la economía están bien. Entonces, como están bien, pueden seguir ajustando y seguir trabajando en la inflación, ¿sí? Bien, continuamos. La pausa que se hizo en la subida de tasas que se dio el mes pasado, que ya fue, digamos, en esta reunión, no hicieron cambios, dejaron la tasa en 5,25. ¿Pero por qué hicieron esto? Porque querían más tiempo para evaluar el progreso de la economía, el progreso de la tasa de empleo y desempleo y la inflación. O sea que hicieron esta pausa a propósito, más allá de que varios miembros no estaban de acuerdo con subirla, ¿sí? Podemos decir que una gran cantidad de miembros querían seguirla subiendo. Y había otros que dijeron, no, esperemos un poco, tomémonos un respiro, veamos cómo está todo y después continuamos. Eso fue lo que se acordó en esa reunión y ahora ya están con las pilas recargadas para volver a subir las tasas, ¿sí? ¿Qué han dicho que antes quizás no lo mencionaban? Están ya hablando de recesión, ellos mismos están hablando de recesión. Porque una cosa es que lo vengamos diciendo aquí, que hay posibilidades, y remarco la palabra, posibilidades de recesión. Una cosa es que lo digamos nosotros, y otra cosa es que los mismos miembros de la Fed te mencionen esa palabra, porque básicamente ya la están reconociendo, ¿sí? Y que ellos la reconozcan y reconozcan ese riesgo ya es un gran paso, ¿sí? En darse cuenta de que es una posibilidad, que todos lo sabemos, pero obviamente ellos no lo pueden decir, porque tienen que proteger
el trabajo que están haciendo, ¿sí? ¿Qué dice entonces? El pronóstico económico que ha dado la Fed en estas minutas ha dicho lo siguiente, que todos los efectos del endurecimiento que ellos mismos están generando con la subida de las tasas y con todas las actividades que complementan una política de endurecimiento, sumado a que ya hay condiciones financieras que son estrictas y estas la proveen los bancos comerciales, ¿sí? Que tienen sus políticas que hacen que también el endurecimiento de dar crédito sea cada vez más difícil. Entonces han dicho que por estos dos factores se conduciría a una recesión leve, pero acá dicen que será leve. ¿Cuándo sería? A finales de este año. Seguida de una recuperación a ritmo moderado. Eso es lo que desde la Fed mencionan, que todo esto que se está haciendo conduciría a una recesión leve a finales de este año. Hay que ver si realmente va a ser leve o no, ¿sí? Pero ya hay un cambio en los dichos. Esto antes no se veía. Decir quizá vayamos a una recesión. Antes no. Bien, ¿qué más? Acá tenemos el gráfico del PBI con el crecimiento anual, es la tasa anualizada, que como pueden ver, bueno, cayó a números terribles con la pandemia, después hizo el rebote y ahora está acomodándose de vuelta a lo que debería haber sido si no se hubiese generado todo este tema, todo este problema aquí. ¿Qué han dicho? Se ha proyectado que el PBI, que es el Producto Bruto Interno, básicamente lo que produce una economía en un año, se desaceleraría. ¿Cuándo? En este trimestre, antes de caer modestamente en el cuarto trimestre. Es decir, que ahora se empezaría a desacelerar para después caer. Es decir, empezar una contracción. Y también caería en el primer trimestre del año 2024. Además, han proyectado que va a haber crecimiento durante el 2024 y el 2025, pero que ese crecimiento estaría por debajo de la estimación de lo que es el crecimiento potencial de la producción. Ellos mismos están mencionando una desaceleración, una contracción que va a durar bastante y que recién 2024-2025 habría recuperaciones leves, pero que estarían todavía por debajo del nivel potencial de producción. ¿Sí? O sea que es algo muy largo, que va a llevar un tiempo, y te están ya dando una pauta de 2024-2025. ¿Sí? Y también tenemos que ver si duró hasta principios del año entrante, dice Alexandra. Claro, hay que ir viendo qué hacen. Pero, como verán ustedes, es de las primeras veces que estamos mencionando esto, de que ellos estén dando estas perspectivas, que obviamente no son tan alentadoras. Y es bastante diferente al aterrizaje suave o a eso de que no va a haber recesión que decían hace un tiempo. ¿Sí? Pero bueno, obviamente se tienen que ir adaptando a la realidad. Y los inversionistas de a poco tienen que ir también abriendo los ojos a que hay una realidad que no se puede negar. Bien, continuamos aquí con la tasa de desempleo de Estados Unidos, que también hizo lo suyo con la pandemia, que llegó a casi 15% y después se normalizó en torno al 3,5%. ¿Sí? ¿Qué ha pronosticado la Fed y el FOM en la última reunión? Que la tasa de desempleo aumentaría este año y alcanzaría un punto máximo en el 2024. El objetivo de ellos es llevar la tasa de desempleo a 4,5 aproximadamente. ¿Sí? Es decir, que la economía se contraería porque una economía que tiene menos empleo es porque no la está pasando bien. ¿Sí? Si no, el empleo se mantendría relativamente igual. Vamos a ver si realmente la tasa llega ahí o la supera. Y se mantendría en el mismo nivel
máximo hasta 2025. ¿Mm? O sea, que ellos mismos están mencionando que hasta 2025 la situación va a ser un poco dura, quizá. ¿Mm? Pero más allá de esto, obviamente después tienen que dar el punto de vista bueno, de confianza. Hay proyecciones que también apuntan a una posibilidad de que la recesión directamente se evite, pero que haya un lento crecimiento económico. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado laboral están buenas, están fuertes, y porque el gasto del consumidor tiene resiliencia. ¿Sí? Así que vamos a ver qué pasa, pero te están abriendo la puerta a la posibilidad de una recesión, cosa que venimos mencionando hace mucho y ellos no lo decían. Les quiero mostrar entonces ahora el efecto que tuvieron los diferentes activos financieros, entre ellos el oro, durante las horas siguientes a este comunicado. A ver, acá tengo una consulta, dice una duda. Y entonces los resultados trimestrales, aún sean buenos, me refiero a los de ahora, los que están por comenzar. Si salieran buenos de todos modos, ¿las bolsas caerían porque primaría más la palabra de Powell? Los resultados de bolsa de las empresas, cuando salen buenos, las bolsas tienden a subir, pero dura lo que dura el resultado cuando hay un contexto malo general. La mayoría de las veces ha ocurrido eso, de que si se publica el resultado bueno, ese día la bolsa está alcista. Si todo está mal en el contexto, después vuelve a caer. ¿Mm? Generalmente pasa eso. Vamos a ver obviamente qué pasa. Pero me parece que los datos buenos obviamente lo van a celebrar. Claro, después va corrigiendo. Pero el mercado siempre celebra los resultados empresariales. O la gran mayoría de las veces pasa eso. Bien, vamos a ver acá qué tenemos. Tenemos el VIX, que es este índice que mide el miedo que se genera en el mercado y cuando este índice aumenta, significa que hay mucho miedo. Y vean cómo aumentó este indicador, este índice, luego de las minutas de la Fed. O sea que básicamente el mercado entró con miedo, por algo que ya se sabía y que lo venimos charlando hace tantísimo tiempo, meses ya. Pero bueno, el inversionista se deja estar hasta el último momento, especula y después se asusta. O ya lo saben y bueno, aprovechan la oportunidad. Yo creo que es más eso. El Standard Poor's 500, al igual que las otras bolsas, nada más que puse esta de referencia, miren cómo cayó. Las bolsas se asustaron generalmente. ¿Sí? A ver, ahí respondo otra pregunta. Váyanme escribiendo todo que yo leo y respondo. Jorge dice, ¿por qué dicen que no es recomendable operar cuando hay una noticia económica? Te lo explico rápidamente. Es porque cuando se publica la noticia justo en ese momento, en ese minuto, el precio se puede disparar para cualquier lado, porque vos no sabes qué va a pasar y tenés que tener tu entrada abierta antes. ¿Sí? Porque si vos la querés abrir justo en ese momento, los spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el de venta, se suelen separar mucho, hay mucha volatilidad y es muy difícil que se te tome la entrada. ¿Sí? En el medio del caos es más difícil y puede ser que tu entrada se tome a un precio que vos no querías, por esa volatilidad loca de ese momento. Entonces, eso hace que los precios se disparan para cualquier lado porque es un momento de ebullición y de especulación, los cuales en ese momento carecen de lógica. Entonces, si vos vas a entrar en ese momento, tenés que tener la entrada hecha previamente y tenés que tomar una posición adivinando lo que podría llegar a pasar. ¿Sí? Es por eso que no se recomienda operar justo en el preciso momento en el que se publica un dato del calendario económico. Se recomienda o hacerlo antes o hacerlo después, pero no en ese preciso instante, porque el mercado se torna agresivo y puede salir dañado porque no podés saber hacia dónde se va a ir y se puede ir para cualquier lado en ese preciso momento. Después se acomoda. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora el movimiento de nuestro activo estrella de esta noche, que es el oro. Y el oro cayó. Ya se los voy a remarcar. Acá. Este es el último movimiento.
No solamente cuando se publicó, sino que cayó varias horas después. Por eso yo les muestro varias velas de 4 horas, para que vean que el efecto duró un tiempo, ¿sí? Y el dólar cayó y subió, ¿sí? Esto fue un sacudón para arriba y para abajo. Pero básicamente se mantuvo en su lugar. Después de que pasó toda la locura, se mantuvo en su lugar, fue y volvió para ambos lados, a diferencia del VIX, que se disparó al alza, las bolsas que se dispararon a la baja, el oro que se disparó a la baja, el dólar tuvo un comportamiento errático. Leo otra pregunta de Joel. Dice, la consulta es si las tasas de interés suben o subirán. Si el precio del dólar, ¿cuál sería? Vamos a ver esto. Esta pregunta de Joel. Y ahí seguimos con este post que le falta una imagen nomás. A ver, venimos por acá y vamos a borrar esto. Y vamos a hacer una aclaración de lo que es fundamentalmente lo que ocurre, o lo que debería ocurrir desde un punto de vista de los fundamentos, ¿sí? Y es lo siguiente. A medida que vos tenés una tasa de interés que es cada vez más alta, ¿qué efecto se genera en la moneda a la que le está subiendo la tasa? Esa moneda se vuelve más atractiva porque tiene mayores, me salió mal la flecha, un momento, mayor rendimiento, ¿sí? Tiene mayor rendimiento esa moneda. Entonces, no es lo mismo, supongamos que nosotros somos dueños de una gran cantidad de dólares, ¿sí? Los tenemos en un banco. No es lo mismo que la tasa de interés del dólar de referencia esté en un 3% a que esté en un 5 o a que esté en un 9. Si yo tengo depositado dinero en el banco en los 3 momentos, cuando llega este momento de la tasa más alta, a mí, por ser dueña de esos dólares depositados, me van a pagar más tasa de interés por mantener los dólares guardados, ¿sí? Tengo más rendimiento en mi dinero. También tengo más rendimiento en los bonos, que me pregunta aquí Joel. También, exacto. El aumento de los rendimientos de los bonos aumenta a medida que aumenta la tasa, ¿sí? Entonces vos tenés más rentabilidad por poseer bonos del Tesoro de Estados Unidos o por poseer dólares. Entonces lo lógico y lo esperado es que a medida que la tasa aumenta más, el dólar también lo haga porque se vuelve más atractivo. El problema de esto es el oro. El oro no devenga tasa de interés. El oro por sí solo, por tenerlo guardado, no me genera ingresos, ¿sí? Si yo tengo un bono guardado, o porque lo compré, soy dueña de ese bono, me genera cupones. Al cupón son los pagos, nada más que se les llama así. Por lo menos en Argentina, a los pagos que te hace el bono se les llama cupón. Hay que ver cómo se llama en cada país, ¿sí? Te va pagando por tenerlo. El dólar, si lo tenés depositado en un banco, también te genera interés, pero el oro, si yo lo tengo guardado, no me genera nada de ganancia. Al contrario, me genera costo, ¿sí? ¿Costo de qué? De almacenamiento, de transporte, si lo tengo que trasladar a algún lado, pero principalmente de almacenamiento, ¿sí? A ver, acá Jorge dice, exacto, es en la tasa de interés pasiva, en cuanto la activa se aprecia el dólar porque aumenta la inversión extranjera. Exacto, también eso hay que verlo, porque además de que es más interesante para mí, si soy ciudadana de Estados Unidos, mantener el dólar en el banco porque me pagan cada vez más, o puedo invertir en letras o en bonos, en cualquiera de estos instrumentos, pero también para el inversor extranjero, es decir, que no es dueño de dólares, no tiene una cuenta bancaria en dólares, sino que tiene una cuenta bancaria en su propia moneda. Supongamos que esa persona en su país tiene los euros, ¿bien? Y esa persona invierte en otras monedas, en varias monedas que no son el euro.
que son otras de otros países. ¿Qué moneda va a preferir para invertir? Va a preferir aquella que tenga la tasa más alta porque le va a rendir más en comparación con otra que la tenga más baja. Entonces ahí aumenta la demanda extranjera de dólares también. ¿Sí? Entonces, desde todos los puntos, ante una tasa más alta en el dólar, aumenta la demanda, tanto interna como externa. ¿Sí? Bonos, esa es la diferencia, suben los bonos, baja el oro, claro, eso es lo que les decía recién. El oro no devenga tasa de interés, entonces no se vuelve atractivo y empieza a haber lo que se llama costo de oportunidad. Es decir, ¿qué voy a preferir? ¿Un activo que me genera rendimiento mensual o uno que no, que me genera costo? ¿Sí? Obviamente, si sacáramos eso y ustedes me preguntan qué prefiero, y yo voy a preferir oro por una cuestión de que el oro tiene un valor real, el dólar no es un papel, si lo vemos desde ese punto. Pero, como lo ve una persona que invierte, tiene que fijarse en ese costo de oportunidad. Y es por eso que el oro, ante una situación de tasas cada vez más alta, queda desfavorecido. ¿Sí? Se mueven a la par con el euro versus el dólar, el oro. Claro, en realidad tenés por un lado la moneda o las divisas y por otro lado el oro. El oro se compra con divisas y además no solamente el dólar está subiendo su tasa, sino que también el euro lo está haciendo también por su lado. Obviamente la tasa del euro no es la misma que la del dólar, acá se las muestro, pero está bastante altita también. Eh, Estados Unidos, su tasa de referencia es de 5,25. Zona euro la tiene en 4. ¿Por qué la tiene más baja? Porque empezó después a subirla, mucho más tarde. Porque Christine Lagarde no asumía que la inflación realmente no era algo pasajero, era algo que había venido a quedarse. Dio vueltas, dio vueltas, dio vueltas hasta que se vio obligada a subirla y la hizo a un ritmo bastante rápido. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, por eso está más baja, pero tiene mucho más camino por recorrer zona euro, porque la inflación de zona euro está casi al doble, no sé si tanto, que la de Estados Unidos. La vamos a chequear ya, porque no me acuerdo. Veo tantos números a diario que a veces me olvido, pero lo vamos a chequear ya mismo. Mientras tanto, voy leyendo los comentarios. Bueno, pero hoy se ve que el dólar está como cayendo. Ha estado raro el dólar, o no subió tanto. Y lo raro es que los rendimientos de 10 y 2 años están altos, sí. Por eso les quiero mostrar esta imagen que sigue. Y ya termino con este posteo. Y pasamos al dato de acá de la inflación entre zona euro comparada con el dólar. Miren acá, el rendimiento de los bonos a 10 años se disparó. Vean, está disparada. ¿Por qué piensan que se disparó así? Porque la Fed está diciendo, vamos a seguir aumentando la tasa. Y una tasa que aumenta genera aumento en el rendimiento de los bonos. No solamente los de 10 años, los de 2 también subieron. Simplemente puse este como para poner una sola imagen de bonos, pero en general los rendimientos aumentaron. ¿Sí? Y ojo con esto, porque cuando los rendimientos aumentan, el precio del bono cae. Y todos los inversionistas tenedores de bonos van a ver reflejado una caída en el balance de sus tenencias. ¿Sí? Porque el precio del bono es más barato, aunque te dé un rendimiento superior. Bien, a la hora de vos ver cuánto dinero tengo contablemente o ver los números, tenés menos. Y esto puede generar estrés en el sistema bancario para aquellos que tienen sus reservas o tienen gran cantidad de bonos en su haber. Para los inversionistas también. Y estamos hablando de los bonos de Estados Unidos que pierden valor dado el aumento de su rendimiento. Otros, este es precio, acá no es rendimiento, sino precio de los bonos basura. Este es un índice que mide los bonos basura. ¿Y qué es un bono basura? Son aquellos que son de poca calidad.
que tienen mucho riesgo de impago. ¿Sí? Y miren cómo cayeron, se desplomaron, porque son de altísimo riesgo. Al haber tanto miedo, la gente se va de estos bonos, que son altamente especulativos. O sea, basándonos en todas las imágenes que les he mostrado en este posteo, que lo traté de hacer de una forma muy sencilla y resumida, esto te muestra por todos lados miedo y que el mercado está asumiendo, por fin, que las tasas siguen subiendo. Medio tarde, pero lo asumen. ¿Hace cuánto venimos hablando de esto? Yo creo que meses. Para aquellos que es la primera vez que están aquí, pueden ver todas las grabaciones de cada uno de los seminarios que venimos dando. Hace años que se dan y venimos con una línea de seguimiento. Así que si no han podido estar, vean las grabaciones. Ya está disponible la grabación que tuvimos ayer al mediodía de este seminario. Y bueno, este que está siendo grabado estará disponible mañana. A ver, acá leo otra cosita. Joel dice, Emilia, ¿y de qué fundamento se apoyaría la subida de tasa de interés? Mira, te lo voy a mostrar ahora. Estamos acá, vamos a buscar tasa de inflación. Y de paso, termino de responder la parte de la zona euro que me había quedado pendiente. Acá tenemos la tasa de inflación de Estados Unidos, que recuerden que el objetivo es del 2% y está en 4, está al doble. Ha bajado muchísimo. Miren, el máximo fue 9.1 y bajó ya muchísimo. Pero la Fed no está contenta todavía con esto, porque el objetivo le falta la mitad de caer, de 4 a 2. Para bajar la inflación es que suben la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, mientras esta tasa no esté en su lugar, ellos van a seguir subiendo la tasa de interés. Y pueden hacerlo porque la economía todavía se la aguanta y el empleo está fuerte. El problema va a ser cuando el empleo sufra, cuando el PBI caiga, ahí vamos a estar en problemas. Vamos a ver este mismo dato, pero de la zona euro. Vamos a ver por indicador directamente. Tasa de inflación. Zona euro. Ah, pensé que estaba al doble, miren, me quedé en el tiempo. Está en 5.5 la tasa. ¿Sí? Llegó al máximo del 10.6. ¿Sí? Esta tasa sigue siendo alta. Está en 5.5 cuando el objetivo es en 2. O sea que al Banco Central de la zona euro le queda mucho camino todavía por seguir subiendo tasas. Y hay otros países que están muchísimo peor, ni hablar. Tenemos países como uno de los que más me asusta realmente es Reino Unido, porque es un país de primer mundo que tiene todavía una inflación en 8.7. Llegó a tener más de 2 cifras de inflación. ¿Y en cuánto está la tasa de interés de Reino Unido? Está en 5%. Y la tasa de inflación está en 8.7. Esto significa que la tasa real es negativa en 3.7 puntos. ¿Sí? Si hacemos la diferencia, restamos a la tasa de inflación la tasa de interés, la tasa real es del 3.7% negativa. ¿Sí? Lo cual es una locura total. Así que o bajan la inflación o tienen que subir la tasa a números enormes. Reino Unido es el que más complicado está a nivel de estos valores. Acá, Jorge, ¿en qué redes podemos seguirte? En Instagram, es más que todo donde más publico, Emilia-Trader. Acá están todas las publicaciones que he hecho. Y obviamente en mi YouTube, Emilia Jiménez Trading, porque aquí subo todos los seminarios que se dan junto a New Capital y también subo algunos videos de temas particulares para compartir con ustedes. Son las 2 redes que más uso. ¿Sí? Por ahí me pueden seguir. Entonces, con toda esta explicación que les he hecho, queda en evidencia que la perspectiva va a ser de seguir aumentando la tasa. Es decir, que cada vez se va a generar más presión
para el dólar hacia el alza, ¿sí? Y además, como el costo de oportunidad va en contra del oro, el oro tiene más razones para dejar de ser tan demandado. Pero eso ¿hasta cuándo podría ser? El día que realmente se decrete una recesión, ahí las cosas para el oro pueden cambiar. ¿Por qué? Porque el oro es un activo de refugio financiero. Cuando entran las recesiones, cuando entran las crisis, los miedos, la desconfianza, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Nos vamos a quedar con papelitos que tiene dibujado el número de lo que vale? ¿O nos vamos a ir al dinero real? ¿Mm? Aquí Adrián dice, el oro sube, claro, el oro tiende a ser más demandado en situaciones de realmente recesiones reales. Porque si un banco está generando con su tasa de interés un encarecimiento de los costos, las monedas se empiezan a debilitar. ¿Mm? Y las monedas recuerden que son papeles impresos donde en un papel te dice un número y en otro. Es decir, hay papeles que dicen que son de $100 y hay otros que dicen 20, pero ambos son papeles igual. ¿Qué es lo que le da valor? La capacidad de ese Estado de ofrecerle al pueblo la estabilidad económica, la estabilidad de los precios, el crecimiento económico, el buen empleo. Eso es lo que le da valor al dinero. La confianza que tiene depositada en las personas en la buena calidad de gestión que hacen sus políticos con respecto a su economía. Si no, ¿por qué confiaría en un papel que me dice 100 o en uno que me dice 20 o 50? ¿Se entiende? Estados Unidos, su dólar vale tanto porque es una economía muy fuerte. Es la economía más grande del mundo. Bien, y tiene una capacidad de trabajo y de producción muy grande. Entonces, obviamente, su dólar va a valer mucho porque refleja la capacidad de esa economía. Pero si esa economía empieza a tener altos números de desempleo, tiene una inestabilidad con los precios, como tiene la inflación, y además le sumamos una recesión económica, obviamente el desbancar el dólar, yo no estoy hablando de eso, sino que se pierde confianza, ¿sí? Y entonces los inversionistas buscan algo real, buscan algo que tenga valor y que los haga sentir cómodos, más allá de que el oro no devenga ningún tipo de interés. Al contrario, si yo tengo oro me genera gastos, no me genera ganancias. No es que se crea más onzas de oro por tenerlo guardado. No, no tiene interés, ni simple ni compuesto, ninguno. Pero es un activo muy interesante en el momento en el que eso pueda llegar a suceder. Y ellos mismos, como bien expuse aquí, ya están de a poquito anticipando una recesión. Así que las perspectivas para el oro que queremos dar esta noche es que de momento son más bajistas que alcistas. Acá les voy a compartir, ya está en pantalla, la plataforma, ya les pongo el oro y las perspectivas en el corto plazo, mientras todo esto sigue igual, es bajista. Es por eso que no es casualidad que el oro también esté así, cayendo, como lo podemos ver. Ahora, en el momento que todo esto ya torne y gire hacia otra dirección, como una recesión declarada, entonces ahí sí es bueno ir tomando posiciones en el oro, porque lo más probable es que se empiece a demandar con fuerza, ¿sí? Y reitero la palabra probable. Recuerden que en inversiones nada está garantizado, absolutamente nada. Simplemente uno va sacando conjeturas, deducciones en base a la información que uno tiene disponible. Y acá nos gusta a nosotros analizar muchísimo, leemos a diario, nos mantenemos actualizados, tratamos de hacer análisis muy generales, macroeconómicos, para poder sacar nuestras conclusiones y poder transmitírselas a ustedes mediante los boletines, que son diarios, y también mediante los seminarios que se dan 2 veces a la semana para que ustedes puedan
entender un poco más en profundidad todo lo que sucede, ¿sí? Acá Adrián me dice que está de acuerdo. Muy bien, genial que estés de acuerdo. Si alguno de ustedes no están en acuerdo, también está perfecto, ¿sí? Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Lo bueno es que si tienen algún punto de vista diferente, lo podamos hablar y lo podamos conversar entre todos para ver y escuchar a la persona que quizá no opine lo mismo. ¿Mm? Eso enriquece cuando uno escucha otras opiniones también, está bueno. Adrián dice que considera que las noticias son gasolina para los movimientos del mercado, ya sea alcista o bajista. Exacto, porque las noticias te hacen a vos formarte una expectativa de lo que pueda pasar. Y el mercado se mueve a través de las expectativas. ¿Sí? Cuando yo creo que algo va a suceder, tomo posiciones, alcistas o bajistas, la que sea, porque me quiero adelantar, porque quiero ganar dinero. Entonces, como yo sé que esos hechos, esas noticias generan expectativas, justamente uno trata de usarlas a su favor. Y de momento, lo último que tenemos como novedad es lo que ha dicho la Fed. Pero quiero reforzarles algo que ya lo mencioné en el seminario de anoche, de ayer al mediodía, perdón, que está subida la grabación. Es esta imagen que tenemos acá. Acá tenemos dos líneas. La blanca esta, que es lo que muestra el PMI global. Y por otro lado, la azul, que acá sube, que es el MSCI World. Voy a explicar qué es cada una de estas líneas. Vamos a empezar con la blanca, que acá subió, bajó y acá está ya con una inclinación bastante bajista, o al menos lateral. Esa línea del PMI global te muestra cuáles son las condiciones de fabricación en el mundo. Y acá vemos claramente con esta imagen que las condiciones de fabricación han caído a nivel mundial. Están en 48.8, cuando la referencia es 50. Todo lo que es menor a 50 significa que está en contracción económica. El PMI es un índice que hace una encuesta a los gerentes de compras de las empresas. Y evidencia la salud de la producción de un sector, que puede ser manufacturero, de servicios o de otra cosa, ¿sí? Básicamente te está mostrando cuál es la perspectiva de la persona que se encarga de hacer las compras en una empresa, y eso obviamente te hace palpitar las condiciones de fabricación en el mundo, en este caso, porque es mundial, y viene bajando. Pero por otro lado, tenemos al MSCI World Index, que está subiendo y que está totalmente despegado de la realidad. El MSCI World Index es un índice global que te muestra la renta variable del mundo. No solamente las bolsas americanas o solo las bolsas europeas, sino las bolsas del mundo. Las bolsas suben y la producción o la fabricación caen. Qué cosa tan extraña. Pero miren el día de hoy. Acá les voy a volver a mostrar el MSCI World. Lo voy a buscar por acá. Que finalmente, ahora está cerrado, pero cayó. ¿Sí? Levemente, pero tuvo una caída y acompañó al sentimiento negativo. Pero sigue teniendo una tendencia positiva. ¿Sí? Entonces, las bolsas suben, pero, por otro lado, las condiciones de fabricación empeoran. Así que atentos a esto, que hay un desfase. Y si de la FED te están mencionando que hay probabilidad de recesión, no es porque sí, porque realmente la probabilidad está. Y la otra imagen que les dejé es cómo cayó el PMI solo de Estados Unidos, en este caso, cuando las tasas de interés comenzaron a subir, que es la flecha azul. En la parte de abajo de la imagen se puede ver el momento en el que la Fed sube la tasa, la producción manufacturera cae. Pero cuando tenía la tasa en cero,
la producción manufacturera subía y celebraban todos. ¿Sí? Dio 46.3. Ya cuando pasa a estar debajo de 42, te está mostrando que la economía está en recesión directamente. No en contracción como está ahora, sino en recesión. Así que hay que estar súper atentos a los datos de mañana que les mencionaba, los datos del empleo, la tasa de desempleo, las nóminas no agrícolas, porque de momento el mercado laboral está sano, está bien, está estable, digamos. Pero en el momento en el que esto empiece a flaquear, que todo lo que sea producción empiece a mostrar signos realmente de una debilidad que se sostiene, ya vamos a estar entrando a las puertas de la recesión. Y ahí la situación del oro puede cambiar rotundamente. Por el momento no tiene la suficiente gasolina, como bien decía acá Adrián, para mantenerse alcista. Todavía no, pero ya le va a llegar su momento en cualquier día que nos demos cuenta, el oro tiene posibilidades de volver a subir. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para irnos preparando? Simplemente seguir los soportes, no nos queda mucho por hacer. Tenemos muchos soportes trazados y como verán, todos tienen la misma inclinación. Las líneas violetas tienen la misma inclinación, son paralelas. Ya tenemos varios niveles trazados. Lo que nos queda es hacer seguimiento y ver en cuál de todas estas líneas se produce el rebote una vez que tengamos los fundamentos que lo acompañen, obviamente. Vamos a seguir agregando acá. Cuando los fundamentos estén más claros y todo acompañe, lo único que tenemos que hacer es encontrar un soporte, que puede ser cualquiera de todos estos, para tomar nuestra postura alcista, si es que así ustedes lo han decidido. ¿Sí? Puede ser que no estén de acuerdo en comprar oro, que está perfectamente entendible. ¿Sí? Esos datos de PMI se dan anual, semanal, se dan de forma mensual y también de forma anual, pero los podés seguir mensualmente. ¿Sí? Es más, en esta misma página que hemos estado viendo toda esta información, podés buscar Estados Unidos o el país que vos quieras y vas a buscar el dato del PMI. Acá tenés el manufacturero, el no manufacturero y el de servicios. Como verán, el único que está en una situación complicada es el manufacturero. Pero, por ejemplo, el de sector servicios está bien, porque está por arriba del 50. Hay que ver entonces cada uno de ellos. Hacen clic en cualquiera, el que quieran ver, y pueden ver la evolución, por ejemplo, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años. ¿Sí? El tema es que aquí nosotros tuvimos esto, la caída con la pandemia y la subida posterior cuando los bancos inyectaron de dinero y de liquidez. Hubo un pico mínimo y un pico máximo que deberíamos realmente a niveles estadísticos borrarlos porque son movimientos muy bruscos. Pero si nosotros hiciéramos seguimiento con esto a esto, vemos que hay un nivel no tan alto como antes. Por eso les digo que saquemos momentáneamente el foco de esta parte, porque obviamente es algo que es inusual. Pero si hacemos de esto a esto, vemos que está más bajo de la media. O sea que de cierta forma hay una desaceleración, pero no está la economía en este sector en problemas, como sí lo está en la parte manufacturera en Estados Unidos. Y después tenemos ese índice global que ya nos muestra todo. Y ahí ya sí hay problemas claros en la parte manufacturera del mundo. Acá tenemos la que está mala y ven acá la diferencia. Vamos a sacar nuevamente esto. Lo vamos a ignorar porque es algo extraordinario. Pero miren, esto como venía acá, entre 50 y casi 60. Y de repente tenemos esto. ¿Sí? Como que se nota, comparando esto con esto,
que hay una caída, más allá del número. Gráficamente la hay. Y aparte 50 es el mínimo que se puede tener, porque a partir de abajo del 50 ya se considera un territorio de contracción económica. Y como les decía, por debajo del 42 ya recesión directamente. Por eso acá con el COVID hubo una recesión leve, pero estuvo. Duró poquito, pero sí que fue una recesión. Y otra cosita más para alimentar más los rumores de recesión, lo tengo acá publicado en mi Instagram. Acá, la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de 2 y de 10 años está invertida. Y esto ha ocurrido antes de todas las recesiones que ha tenido Estados Unidos desde el año 60. ¿Sí? Se daba la caída de la línea por debajo de esta línea negra y había recesión, que son estas franjas grises. Caía por debajo, recesión. Cae por debajo, recesión. Acá chiquitita y acá y todavía no pasa nada. Históricamente esto muestra que se viene una recesión. Y la Fed recién ahora está diciendo que quizá haya una recesión leve. Pero esto nos lo viene anticipando hace un montón de tiempo, no es algo nuevo esto, para nada. ¿Sí? Hace tiempo ya que nos venimos preparando para una posible recesión. Y remarco de vuelta la palabra posible, porque nadie aquí tiene la bola mágica de cristal para saber si va a haber o no y qué día va a empezar. Eso no se puede saber. Simplemente son conclusiones basadas en indicadores fundamentales, en análisis económico, que nos va dando una perspectiva y aparte por simples matemáticas, ¿sí? Tasas altas de interés, aumenta costos de endeudamiento, desincentiva el consumo, desincentiva la inversión y todo eso se traduce básicamente en una recesión. Al contrario, con las tasas bajas, una economía que tiene una postura expansiva, la economía crece. Así son las teorías económicas. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto? ¿Se entendió la perspectiva del oro? Vamos a dejar la imagen acá para que tengan presente las líneas, más que todo la inclinación quiero que les quede. Después ustedes trazan esa línea donde ustedes quieran o pueden trazar otras, ¿sí? Acá es simplemente el algoritmo de la tendencia, lo que hemos descubierto, que se ha sabido respetar. Y bueno, simplemente esperar a que todo se esclarezca un poco más. Ya la Fed ha dado de los primeros pasos al ir reconociendo al menos que hay una buena posibilidad de recesión y que la economía no volvería a estar en un territorio normal hasta el 2025. O sea que miren que nos queda tiempo todavía. Nos queda mucho tiempo para ir viendo qué pasa con todo. Para que quizá entre comillas se resuelva, porque no sabemos si eso se va a resolver o no, qué va a pasar. Como les digo, nadie sabe, pero ya tenemos perspectivas de ellos mismos con respecto a lo que se viene. ¿Sí? Bien, les recomiendo entonces nuevamente que tengan este boletín a diario, que lo lean, obviamente que se suscriban para que les llegue. Es gratuito. Acá está toda la información necesaria para que se mantengan actualizados y además se hacen análisis todos los días de 15 activos financieros diferentes para que ustedes los puedan interpretar a todo lo que se da aquí y puedan añadir con su propio análisis, porque también hay señales con precios específicos de compra o venta. ¿Cómo hacer para tener este boletín? Lo pueden solicitar en la página newcapitalsecurities.com, que es la que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Aquí lo que van a buscar es la parte de suscripciones, que ahora la vamos a encontrar más acá abajito, acá, donde dice boletines. Dan clic al botón rojo, se registran, dejan el email que quieren para la base de datos y ahí a ese mail, les va a llegar el boletín para que lo puedan leer.
También les recomiendo que hagan clic en el botón Obtener de cuenta demo para que puedan instalar esta plataforma de forma gratuita en su computadora y puedan dar un seguimiento a diario de los precios. Así también, además, aprenden haciendo simulaciones y se mantienen, digamos, día a día viendo lo que pasa con los precios, que es súper interesante para que lo tengan en consideración, ¿sí? Acá siempre se publican los seminarios, cuál es el que sigue, así que quédense atentos para poder participar en cada uno de ellos. Y en el caso que se les complique con el horario para poder asistir en vivo, recuerden que todos se graban y todos se suben a mi canal de YouTube y el canal de YouTube de New Capital, para que lo vean después, cuando puedan, o para que lo compartan con otras personas que también quieran aprender. Acá tienen varios programas de diferentes temáticas para que puedan ver cuál les gusta, si es que desean estudiar de forma bien puntual algún tema. Y bueno, recuerden aquí la página newcapitalsecurities.com para que puedan ver todo lo que deseen más en profundidad, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna última pregunta para hacer? Acá les muestro nuevamente mi Instagram. Sí, decime, Joel. Recuerden esta página tradingeconomics.com para ver los indicadores económicos. Ahí van a poder mantenerse bien al tanto de todo. Acá me dicen que está todo claro. Feliz y agradecido, dice aquí Adrián. Bueno, me parece espectacular. Bueno, leo acá la pregunta de Joel, que dice, ¿y cuál sería el cambio de empleo no agrícola? Es menor al anterior, sobre todo con el DXY, que es el índice del dólar. A ver, venimos acá, tenemos seteado ya el día de mañana. Ah, perdón, el cambio de empleo no agrícola, el de, acá lo tengo. Es este de acá, el ADP, ¿sí? El ADP es el que se publicó hoy y es lo que te mide la cantidad de oferta de empleo que se está creando. Y básicamente acá lo que tenés, este número está verde porque es superior a la previsión. Se preveía que hubiera menos ofertas de empleo y al contrario, terminó siendo casi el doble. Esto te refuerza de alguna forma, te está mostrando que todavía hay muchas ofertas de empleo nuevas. Básicamente que el mercado laboral se mantiene saludable, se mantiene bien. Es decir, que te está mostrando que la economía resiste. Y eso le da lugar a la Fed, como habíamos dicho, a seguir subiendo la tasa, porque la economía se la aguanta, tiene la espalda suficiente para soportarlo. Y eso es el impacto al DXY, que es el índice del dólar, lo fuerza, lo presiona a que se mantenga alcista porque la demanda del dólar aumenta mientras más alta es la tasa, ¿sí? Y bueno, atentos mañana a la tasa de desempleo y a las nóminas no agrícolas, que acá también te muestra básicamente la cantidad de empleos que se crean. Tanto los datos de hoy como los de mañana, todos hacen referencia al mercado laboral. Mañana terminaríamos de completar los datos del mes más importantes para saber en dónde estamos parados con el empleo, ¿sí? Bueno, eso es todo entonces por esta sesión. Espero que les haya gustado. Me alegro que me hayan puesto algunas personas que les pareció muy bueno. Espero que haya sido así para todos. Los esperamos la semana que viene con más seminarios. Estén atentos a la página de New Capital, que ahí se publican siempre las fechas de cada uno de los que vamos teniendo, ¿sí? Les deseo a todos un lindo fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.